Bueno, creo que ya se conectaron la mayoría, por no decir todos. Sí, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Sí, chicos, muy buenos días. Bueno, me presento. Soy la profesora Yulisa. Conmigo vamos a llevar el área de comunicación por este mes, ¿ya? Así que cualquier duda, no duden en preguntarme, ¿ya, chicos? A ver, lo único que voy a pedir, sí, por favor, es que me consulten, si es que no entienden, me digan que por favor lo repitan, no hay ningún problema por parte mía. Si desean que yo les repita algún tema, ¿sí? Alguna idea que quizás no les haya quedado claro, ¿sí? Por favor. Lo único que yo les voy a pedir. ¿Sí? Quedamos en eso y participación, ¿sí? Cuando yo les llame, por favor, participación. Si no me entienden, yo voy a entender que ustedes me digan, ¿no? Que me digan, no entendí, por favor, repítalo o no sé, ¿sí? Pero si no me dicen nada, yo no voy a poder sobreentenderlo. ¿Sí, chicos? Muy bien. A ver, empecemos con la clase. El área es comunicación. Así que vamos a empezar a definir qué es la comunicación. A ver, alguno de ustedes, para ustedes, ¿qué será la comunicación? Chicos, ¿qué es la comunicación? A ver, Angélica, levantaste la mano. Buenos días, profesora. La comunicación es el proceso por medio del cual se transmite información de un ente a otro. Es el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante el habla, escritura u otras señales. Profesora, en cierto Dígame. caso la comunicación se transmite por el medio del canal como tanto como emisor y el receptor por un cierto proceso por el cual que transmite información como que el emisor transfiere a través del canal y el receptor, tanto como el código y el mensaje también que representa, o también se puede dar a comunicar como tanto por señales, por escritura, o también por gestos, o por colores también, ¿no? O por que tanto que el emisor emite el mensaje como también que el receptor recibe el mensaje. O sea, que quiere decir que puede codificar en ambos el mensaje, tanto como el código. Entonces, que transfiere señales o signos también a formar el mensaje para darse una comunicación a través de una información transmitida. Excelente, Herminio. Muy bien, sí. Me parece que sí, ya tienen noción de algo, ¿no? La comunicación, como ustedes mismos lo dicen, va a ser aquel intercambio de información que nosotros vamos a tener, ¿no? Claro está que va a involucrar lo que su compañero nos acaba de mencionar, ¿no? En cuanto a los diferentes factores, va a tener emisor receptor, ¿cierto? Ese ya es un tema muy aparte en el cual se involucra dentro de la comunicación, que es el proceso, ¿cierto? Pero cuando nosotros nos consulten y nos digan, ¿qué es la comunicación? Pues nosotros diremos de manera fácil y concreta. La comunicación es aquel proceso en el cual nosotros vamos a transmitir un tipo de información de cualquier tipo, ¿no? Ya sea pensamientos, sentimientos, ¿cierto? De una entidad a otra, lo que nos decía su compañero, de un emisor a un receptor,
receptor, que va a involucrar diferentes tipos de comunicación dependiendo, uno, el código, dependiendo el emisor, dependiendo el receptor, dependiendo el canal. Sí, alguien deseaba hablar, disculpen. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es la comunicación? Es el intercambio de información que yo voy a tener sobre algún tipo de información. ¿Nosotros qué comunicamos? No solamente comunicamos un tipo de información en específico, ¿cierto? Nos comunicamos para mencionar nuestros sentimientos, para plasmar nuestros pensamientos o cualquier otro tipo de información, ¿ya? Pero la comunicación no solamente es la que nosotros, por ejemplo, ahora tenemos. Nos podemos comunicar, uno, a través del habla, también nos comunicamos a través de la escritura o de cualquier otro tipo de señal. ¿Ya? Nos comunicamos de muchas formas. No crean que si yo vi una imagen, ahí no hay comunicación, profesora, porque nadie me habló. Claro que sí hay comunicación. ¿Por qué? Porque han comentado o han puesto un anuncio con un objetivo, ¿cierto? Por ejemplo, si coloco yo que estoy necesitando a alguien que trabaje conmigo, y solamente coloco una imagen y coloco las letras. Ya, es una comunicación escrita, pero mi objetivo ha sido algo, ¿cierto? Que las personas o que una gran cantidad de personas lo lean para que puedan trabajar conmigo y encuentren un trabajo quizás alguien que lo esté necesitando, ¿cierto? Entonces, de esa manera es. Entonces, ¿qué es la comunicación? Cuando se les pregunte, ustedes dirán, es el intercambio de información o el proceso mediante el cual nosotros transmitimos una información de una entidad a otra. ¿Ya? ¿Qué tipo de información? Puede ser sentimientos, pensamientos o cualquier otro tipo de información, ya sea comunicándonos de manera oral, de manera escrita o otro tipo de señal. ¿Ya? Entonces, eso es la comunicación. Ahora, la comunicación va a tener 4 características fundamentales, ya que todo, cuando nosotros nos comuniquemos, vamos a tener al momento de comunicarnos, ¿sí? ¿Cuáles serán esas? 1, es espontánea. ¿Por qué es espontánea? Porque nosotros cuando vamos a comunicarnos con alguien, necesariamente no siempre lo planificamos, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita, claro está que yo he tenido que armar una clase, más o menos qué es lo que les voy a explicar y todo. Ahí lo estoy planificando. Pero si yo me encuentro con una amiga, ¿yo he planificado mi conversación? Profesora, en cambio que sí, porque a través del emisor y el receptor también, a través que se han interferido, también, o sea, de interferencia de intercambio de ideas se han caracterizado entre ambos porque se ha transmitido a través del canal. Claro, claro está, sí, se ha transmitido, sí. Pero ¿a qué me refiero yo con que es espontánea? Con que la comunicación o la información que yo vaya a dar muchas veces no las planifico, no las elaboro. O yo, por ejemplo, ¿no? Me encontré con mi amiga, entonces, ya, mi amiga, me encontré. Agarro una hojita y digo, ya, ¿qué le voy a decir a mi amiga? Le diré hola, escribo hola. Ya, amiga, hola, Leo. Profesora, en ese caso, o sea, que me está diciendo que comunicación formal o informal. No, 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 ese es un tema muy aparte. Ese es un tema muy aparte. Porque acá yo estoy viendo qué cosa les estoy mostrando las características de una comunicación verbal dentro de una comunicación. Por ejemplo, la que nosotros estamos teniendo ahora. ¿Qué características tiene esa comunicación? Una que es espontánea, que sucede en el momento, ya que no toda la comunicación que yo vaya a tener es planificada. Por ejemplo, ahorita me planteaste una pregunta, pero yo para responderte no he agarrado una hojita y he anotado mi respuesta y recién ahí te la he manifestado. No he hecho eso.
es espontánea, es consecuente a la que tú, por ejemplo, ¿no? Tú preguntas, hola, ¿cómo estás? Esa persona se demora una eternidad para responderte si está bien o mal, o te responde automáticamente. ¿Mm? Chicos, Profesora, o sea, en caso que puede ser una acción de o fenómeno en el medio de comunicación, disculpa, no te logré entender. o sea que en medio de, por ejemplo, ¿no? En la comunicación yo lo digo a alguien, me presento, ¿no? Como decir, hola, yo me llamo Yermaín, ¿no? Y entonces, y me tarda en responder, ahí estaría mostrando una acción, o sea, de la Claro, comunicación que se produce en una intervención de por estímulo o puede ser por tanto como de ideas de intercambio o puede ser manifestación de responderte, ¿no? O sea, tarda en canalizar las ideas. exacto. Hay diferentes tipos. A ver, creo que no me estoy dejando entender. Cuando nosotros nos comunicamos, mostramos ciertas características. Entonces, la comunicación verbal que nosotros vayamos a tener tiene sus características propias. ¿Qué quiere decir ello? Que yo cuando me comunico, la mayoría de veces, por no decir todas, la comunicación que yo voy a emplear es espontánea. ¿Por qué es espontánea? Porque yo respondo automáticamente. Ahora, que la persona tenga dificultades de quizás comunicarse o alguna otra dificultad, claro, las va a ver, pero la característica que tiene toda comunicación verbal es que es espontánea, sucede ahí automáticamente. Yo no hago, ¿a qué se refiere? Que yo no voy a agarrar y yo voy a hacer, ¿no? Por ejemplo, ya, su compañero me preguntó algo. Entonces, yo lo primero, en vez de responderle automáticamente, yo me pongo, a ver, ¿qué le voy a decir? Empiezo a anotar, ya, ordeno mis ideas y después recién ahí, después de ordenarlas, te respondo. No sucede eso, ¿cierto? En la mayoría de casos, la comunicación que tú tienes con algún familiar o algo es espontánea, es consecuente, ¿cierto? A eso es lo que yo me refiero, ¿ya? Que sucede ahí en el momento con el actuar del momento. ¿Ya, chicos? Ahora, utiliza modismos y dichos. ¿Qué quiere decir ello? La forma en que nosotros nos comunicamos con las personas, ¿ya? Con las personas, nuestra propia característica de nuestro habla, nuestras propias contextualización, nuestras propias palabras. No todos utilizamos los mismos términos. Eso depende del contexto. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿hay acción corporal? Claro que hay acción corporal que claro que sí hay acción corporal cuando nosotros nos comunicamos por ejemplo, cuando yo hablo, muevo la boca, muevo la mano, quizás camino, ¿cierto? Pero doy una comunicación, estoy entablando una conversación, ¿ya? O simplemente en los gestos, por ejemplo, gesticulo, ¿cierto? Ahora, cuando yo voy a contar quizás alguna significación, algo, ¿me estoy moviendo o no? Sí, ¿verdad? Entonces hay una acción involuntaria del cuerpo. Utiliza nuevos significados. ¿En qué se basa esto? En que nosotros vamos a manifestar un cierto tipo de información dependiendo en el contexto en el cual nosotros nos queremos regir. ¿Ya, chicos? Muy bien, hasta aquí. Ahora sí me dejé entender. Sí, Miss. Ya, muy bien. A ver, ahora, ¿alguien levantó la mano? Yo. A ver, ¿qué consulta desea? ¿Cuál es tu consulta?
Linda, ¿cuál es tu consulta? Sí, entendí. Ay, ya, ya. Ya, muy bien. Así como la comunicación va a tener ciertas características al momento de nosotros comunicarnos, va a tener objetivos, ¿ya? Objetivos. ¿Cuáles esos objetivos? Que cuando, ¿con qué finalidad tú te comunicas? Entonces, todo acto comunicativo tiene cuatro. Uno, el primero, que es informar, ¿ya? Informar. ¿Ya? Cuando nosotros nos comunicamos, ¿qué hacemos? Informamos, damos una información, ya sea de nuestros sentimientos, pensamientos, pero la finalidad de nosotros, ¿cuál es? Informar a la otra persona que no conoce ese mensaje, ¿cierto? Nosotros brindamos una nueva información, porque, por ejemplo, si a ti ya, no sé, sobre un trabajo, pero si te informan nuevamente otra persona, te informa sobre ese trabajo, obviamente ya no te va a interesar, ¿cierto? Entonces, el hecho de informar es informar una nueva información. Esa es su finalidad. El siguiente es entretener, ¿ya? Persuadir a la persona con la cual nosotros nos estamos comunicando, llamar la atención, brindarle una información nueva con la finalidad de que le entretenga, de que le llame la atención, persuades su interés por esa información que tú estás brindando. Y finalmente, claro está que actúas, ¿no? El hecho de actuar, ¿ya? Entonces, esos son los cuatro objetivos. Nilda, ¿levantaste la mano? No, mi. A ver, tu mano está levantada. Ya, a ver. A ver, muy bien. Entonces, son los cuatro objetivos que nosotros debemos de dar, ¿cierto? Cuando nosotros nos vamos a comunicar. Entonces, tenemos las características y el objetivo. Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de comunicación que nosotros tenemos, ¿cierto? Pero quiero que haya mucha concentración aquí, porque sí, podemos estar frente a varios tipos en una sola situación, pero según el emisor, según el canal, según el código, hay varios tipos de comunicación que nosotros debemos de conocer. El primero es por el código, que es la comunicación lingüística o verbal, ¿ya? ¿Qué querrá decir lingüístico verbal? Chicos, ¿qué querrá decir comunicación lingüística o verbal? Chicos, Profesora, son dime. aquellos, o sea, la comunicación lingüística verbal, o sea, son aquellos que se utilizan como tantos signos que la mayoría son, o sea, que son convencionales, ¿no? Que se expresan y transmiten también a través de señales y mensajes.
Profesora, Muy bien. A ver, sí, como justo le estaba dije, hablando en mi micro apagado, chicos, disculpen. como le dije, en la comunicación puede ser, como le dije, en la comunicación lingüística verbal puede ser tanto como escrito o hablado también o en signos orales, que las palabras forman en tanto como gestual. A ver, sí, hasta la primera parte correcto, Herminio. Pero cuando nosotros hablamos de comunicación lingüística, es cierto lo que tú nos dices, que va a ser cuando nos comunicamos de manera verbal u escrita, ¿ya? Pero cuando tú me dices signos, ese es otro tipo de comunicación. ¿Ya? La comunicación lingüística o verbal es cuando necesariamente nosotros comunicamos por algún tipo de idioma que manejemos. Yo manejo el español, entonces me podré comunicar de manera oral o escrita. Solamente esos dos tipos de comunicación, de manera oral y escrita. ¿Por qué? Que estoy involucrando la lengua, el idioma. ¿Ya? Entonces, esa es comunicación lingüística o también llamada comunicación verbal. Por ejemplo, una conversación telefónica o la comunicación entre el autor de un libro y su lector. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, se están comunicando de manera escrita. Lo que tú me decías sobre a través de signos es la comunicación no lingüística o llamada también no verbal. En este tipo de comunicación se utiliza al código como cualquier conjunto de signos. Cuando nosotros empleamos gestos, observamos señales, banderines, iconos, música, por ejemplo, sonidos, que es referente a la música, colores, ¿ya? Esa es la comunicación no lingüística, ¿ya? Cuando se utiliza como código cualquier conjunto de signos, cuando no empleamos el habla ni la escritura. Por ejemplo, me voy por la calle, quiero cruzar la calle. Alguien me dice qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que yo observo para poder cruzar o no. El semáforo. El semáforo, pero el semáforo me ha hablado. No, es por los colores. Exacto. Ahí, ¿qué tipo de comunicación estaré entablando? ¿Lingüística o no lingüística? No lingüística. No, No. lingüística, ¿cierto? Muy bien, entonces, ese es el tipo de comunicación. Entonces, separemos, ¿ya? La comunicación lingüística es cuando yo me comunico de manera oral o escrita, las dos únicas formas. Cuando yo me comunico a través de gestos, señales, colores, sonidos, es comunicación no lingüística o también llamada no verbal, ¿sí? Ahora, según la relación entre emisor y receptor, ahí en la imagen, ¿qué es lo que observan en la imagen? Solamente fíjense en la imagen. ¿Qué es lo que observan? Chicos, ¿qué observan en la imagen? A ver, cualquiera. Yo observo el señor que está mirando a otra, bueno, está mirando a otra cara. ¿Cómo? No te escucho muy bien. Bueno, yo estoy observando a mí que el señor que está jalado de la mano parece que tiene una cara en la mano. Ya, muy bien. Ahora, otra perspectiva. Muy bien, excelente, Nilda. Chicos,
Muy bien. A ver. A ver, chicos. ¿Qué es lo que me decía Nilda? Que observa en la imagen que una persona se está viendo a sí misma. Es lo que logré escuchar. Mi Julis, el otro. Ya. A ver. Se está mirando a sí mismo. Jocelyn me dice que se está mirando a sí mismo. Muy bien. Entonces, la comunicación que nosotros estamos viendo ahora es un tipo de comunicación llamada intrapersonal. ¿Por qué intra? Intra proviene de interno, ¿cierto? Que va a ser aquel tipo de comunicación que nosotros tenemos con nosotros mismos, ¿ya? La cual vamos a tener a modo de reflexión o en forma de monólogo, ¿ya? ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado que cuando se sienten mal, van a su cuarto o algún lugar y empiezan a hablar solos. Muchas veces nos ha pasado, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué tipo de comunicación yo estoy manejando? Una comunicación intrapersonal. O también cuando es un monólogo, ¿ya? Ahora, lo contrario a ello va a ser cuando ya se van a involucrar personas con las cuales yo voy a intercambiar la conversación, el cual se le conoce como la comunicación interpersonal, ¿cierto? Interpersonal, el cual se realiza entre dos o más personas donde existe un emisor y un receptor. Mejor dicho, en la cual yo voy a cambiar mi idea. Por ejemplo, si ustedes ahora, por ejemplo, no me responderían nadie y yo sola me paso, hablo, nadie me responde. ¿Qué tipo de comunicación será? Chicos, chicos, Interpersonal, ¿cómo? interpersonal. Intrapersonal, pero ahorita, como estamos compartiendo ideas, ¿qué tipo de comunicación sería? Interpersonal. Interpersonal. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo información, tanto ustedes como mi persona. ¿Ya? Muy bien. Ahora, según el espacio, lo que su compañero al inicio nos decía, ¿no? Según el espacio que compartimos, hay dos tipos de comunicación. La directa o también llamada próxima es el tipo de comunicación en el cual se enfoca cuando nosotros nos encontramos en un mismo ambiente, en un mismo lugar, ¿ya? En un mismo lugar. ¿Qué quiere decir ello? Cuando yo, por ejemplo, me conecto, o mejor dicho, me encuentro con una amiga en la calle, ¿qué tipo de comunicación será? Estoy en un mismo lugar, estoy compartiendo el mismo ambiente. ¿Cuál será? ¿El que les estoy mostrando? No. ¿No, chicos? Sí. Será directa, ¿ya? Será una comunicación directa o próxima. ¿Por qué? Porque yo comparto el mismo ambiente, el mismo lugar, ¿ya? Ahora, por ejemplo, una clase de literatura. Por ejemplo, si ustedes y yo estuviésemos en el colegio, en nuestro salón de clases, ¿qué estaríamos compartiendo? ¿Dónde estaríamos conversando? Profesor, es comunicación directa. Directa. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo un mismo lugar, un mismo espacio, ¿ya? Pero lo contrario a ello, ¿cuál será? Lo contrario a ello va a ser la comunicación indirecta.
o también llamada a distancia. Lo que no, ustedes están teniendo, pues ahora, ¿cierto? Una educación a distancia. ¿Por qué? Porque no se comparte un mismo ambiente. Por ejemplo, una conversación por teléfono. Ustedes, por ejemplo, me están atendiendo la clase, quizás algunos desde la calle, algunos desde su trabajo, algunos desde su casa, ¿cierto? Están en diferentes ambientes, no estamos en un mismo lugar. Entonces, ese tipo de comunicación es indirecta o también llamada a distancia. Ya cuando no compartimos el mismo ambiente, cuando no conversamos o no entablamos una conversación en un mismo lugar, ¿ya? Luego tenemos según cómo nos llega el mensaje, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la comunicación unidireccional. Cuando hablamos de comunicación unidireccional, es cuando el emisor va a enviar, recuerden que el emisor es quien envía el mensaje, a un receptor, pero este último no va a responder o no contesta. Mejor dicho, que es pasivo. Mejor, el receptor es pasivo porque no va a responder, simplemente lo lee. ¿Ya? Porque no va a poder refutar. Por ejemplo, yo leo mi periódico, pero no estoy de acuerdo, pero voy a poder conversar con alguien, no voy a poder hacer, entonces lo leo nada más, ¿cierto? Entonces, ese tipo de comunicación es unidireccional, la lectura de un periódico o la contemplación de un programa de televisión, ¿ya? Ahora, lo contrario a ello es la bidireccional, porque en la unidireccional es que mi receptor es pasivo, pero en la bidireccional sí ya va a haber un intercambio de información, ¿ya? Un intercambio de información en la cual yo voy a tener cambio de pensamiento, ¿cierto? Ahora, de ahí tenemos según el tipo de emisor. También hay dos tipos, el de difusión y el de medios o masas. Ustedes se dirán, pero profesora, ¿puede ser lo mismo? Normalmente no. ¿Por qué? Porque cuando hablamos según el tipo de emisor, el tipo de comunicación de difusión es cuando, por ejemplo, solamente haya una sola persona que imparte la información a un grupo específico de personas, ¿ya? Es cuando una persona imparte la conversación o la información a un grupo cerrado, a un grupo en específico, ¿ya? Ahora, lo contrario a ello es el de medios o masas, porque el de medios o masas es aquel tipo de comunicación el cual está diseñada o es impartida por una empresa, por una entidad que va a llegar ya no solamente a un grupo en específico, sino va a llegar a una gran población, a todo un pueblo, a una gran cantidad de personas de diferentes lugares. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia? El de difusión es, por ejemplo, un seminario o una charla, ¿no? También llamada. Por ejemplo, ¿no? Yo voy y específicamente voy a dar la charla a un grupo de estudiantes de quinto año de secundaria. ¿Quién es mi público? El grupo cerrado de alumnos de quinto año de secundaria, ¿cierto? No hay más. Pero el de medios o masas es cuando, por ejemplo, vemos o imparten el noticiero, ya, de Canal 4, un ejemplo práctico. El de Canal 4. ¿Qué hace? Difunde su programa para una gran cantidad de población o solamente el Canal 4 se difunde a nivel Lima, para la población de Lima nada más. O quizás para la población de mayor de 30 años. No, ¿verdad? La información que ellos brindan, que es emitida por una empresa, llega a una gran cantidad de población. Ya, chicos, hasta aquí. ¿Está claro? ¿Me dejé entender? ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Como me he dejado entender, lo que ustedes van a hacer ahora, me van a realizar un ejemplo por cada tipo de comunicación. ¿Qué quiere decir? Agarran y un ejemplo práctico, ¿no? Agarran y dicen, ya, a ver, la conversación por teléfono que tengo con un familiar. Y ahí me identifican qué tipos de comunicación hay. Uno, habrá lingüística porque estoy haciendo uso del habla. Luego va a haber comunicación indirecta porque no comparto el espacio. Y así, de un solo ejemplo, me identifican qué tipos de comunicación involucra ahí. ¿Sí? Solamente 5 minutitos para ello. ¿Ya?
No necesitan escribir, chicos, ¿ah? Recuerden, no necesitan escribir. Lo pueden hacer así, de manera ligera, como yo lo he hecho. ¿Ya, chicos? Individual. Sí. Jocelyn. Presente. Jocelyn Odar. Individual.
¿Ya está, chicos? A ver, Profesora, en los tipos de comunicación puede ser intrapersonal, personal, directa, indirecta. claro. No, lo que yo les he pedido es un ejemplo, que tú me das como yo les he dado, ¿no? Por ejemplo, tú me dices, ya, profesor, un ejemplo, la comunicación que nosotros ahorita tenemos. Entonces yo te voy a decir, en esa comunicación, en ese ejemplo que tú me planteas, ¿qué tipos de comunicación involucra? Tú me dirás, ahorita, por ejemplo, estamos teniendo a través de una computadora, de una laptop, entonces, profesor, es una comunicación indirecta, ¿por qué? Porque no compartimos el espacio. Ahora, ¿qué otro tipo de comunicación hay? Hay una comunicación lingüística porque nos estamos comunicando a través del habla y a través de la escritura también cuando yo les comparto mis diapositivas y ustedes visualizan lo que he escrito, ¿cierto? ¿Qué otro tipo de comunicación será? Y así, ¿me entienden? Profesora, en, ya lo realicé entre interpersonal, sería que tanto como emisores son entes distintos, como por ejemplo, podría ser, ¿no? La lectura de una obra de literatura. Ya, ya. La lectura de una obra de literatura, me dijiste, ¿no? Sí, profesora. Ya, ahí, ¿qué tipo de comunicación hay? En el tipo de comunicación es interpersonal porque se refiere a una sola persona que transmite la comunicación. No, 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 no. La comunicación interpersonal es cuando yo intercambio información, ¿ya? Cuando intercambio, cuando hay más de una persona. La Profesora, intra, dime, entonces son tanto como el emisor y el receptor. la lectura de una obra de literatura más va para unidireccional, ¿ya? Porque ahí tú no hablas con el autor. Si tú me dices comunicación es interpersonal, es cuando se va a dar entre dos o más personas, pero en el cual vas a intercambiar una conversación. Y la intrapersonal es cuando yo hablo conmigo misma, ¿ya? Entonces sería unidireccional, ¿ya? No sería inter. A ver, ¿qué otro tipo de comunicación has identificado? En directa se puede denominar tanto como próxima también, profesora. Indirecta y próxima. Ya, muy pocos rasgos, pero sí. Eh, por ejemplo, escuchar clase en el aula ante el profesor. Por ejemplo, ¿no? En la ¿Cómo? directa próxima puede ser que, por ejemplo, escuchar clase en el aula ante el profesor. Ahí hay una situación de circunstancia, tanto que comparten el Ex. emisor y el receptor en el Ujú, diálogo. ujú, muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien. Esos son los dos ejemplos que me has colocado, ¿cierto, Herminio?
Profesora, no soy Herminio, soy Hermain. ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Yermaín. Ay, Germain, es que acá me sale Herminio, disculpa. Ya. A ver, Eulogio. Hola, profesora, Eulogio, buenas. Sí, buenas. A ver, tu ejemplo, Eulogio. Eulogio, tu ejemplo. no, acá, profesora, estoy pensando. ¿Recién estás pensando, Eulogio? Angélica. Comunicación oral. La Ya, a ver, ¿cuál es comunicación tu ejemplo? que el emisor produce a través del habla mediante conversaciones telefónicas, presentaciones, discursos formales. Ya, pero ¿cuál es tu ejemplo? Esa es la comunicación oral. Cuando ¿Cómo? las dos personas hablan, cuando dos personas hablan por teléfono, ahí atrás se comunican. O presentaciones de discurso o formales. Ya, ¿qué otro tipo de comunicación está dentro de ese modelo, de ese ejemplo? ¿Cómo me lo puede repetir otra vez, profesora? La pregunta es, lo que yo les he solicitado es que me elaboren un ejemplo respecto a un tipo de comunicación. Tú me podrías haber elegido cualquier ejemplo. Entonces, dentro de ese tu ejemplo, me tienes que identificar qué tipos de comunicación hay. ¿Ninguno más, chicos? Chicos. ¿Mm? Liz Mary. Presente. A ver, Liz Mary. ¿Qué ejemplo propones tú? ¿Mm? A ver, chicos, me parece que no me he dejado entender o no me he dejado comprender. La idea era de que ustedes me propongan un ejemplo en el cual me identifiquen los diferentes tipos de comunicación que acabamos de ver. Vuelvo a repetir, era muy práctico. Yo me voy a jugar al campo con mis amigas vóley. Ese es mi ejemplo. ¿Qué tipo de comunicación hay en este acto? Uno, comunicación lingüística, porque me voy a comunicar con mi amiga de manera oral, o yo le llevaré signos, imágenes nada más para comunicarme. No, ¿verdad? Entonces me voy a comunicar de manera lingüística. Ahora, no lingüística porque no empleo signos, va a ser no intrapersonal, sino interpersonal porque voy a intercambiar información y hay un emisor y un receptor, el emisor soy yo y mi amiga el receptor. Una comunicación directa, ¿por qué? Porque vamos a compartir un mismo espacio, ¿ya? Indirecta no, porque para que sea indirecta deberíamos estar en diferentes lugares y no sucede. Unidireccional, ¿cierto? No puede ser porque no es que mi amiga no me va a responder, si va a haber una respuesta. Entonces va a ser una bidireccional, ¿ya? De difusión,
no necesariamente, pero podría ser porque solamente estamos entre ella y yo, ¿cierto? De medios o masas no es. ¿Fue fácil o difícil proponer el ejemplo, chicos? ¿Mm? Entonces, de esa manera me tenían que hacer. ¿Ya, chicos? Entonces, espero que haya quedado claro, pero les vuelvo a recalcar, ¿no? Tenemos 4 características fundamentales de la comunicación verbal en la que decimos que uno, que es espontánea, va a utilizar modismos, dichos, hay una acción corporal cuando nosotros nos comunicamos y utiliza nuevos significados, dependiendo el contexto. Y nunca debemos de olvidar cuál es nuestro propósito al momento de comunicarnos. Al momento de comunicarnos, nuestro propósito u objetivo debe ser 1, informar, 2, entretener, persuadir y actuar frente a un receptor. ¿Ya? Muy bien, chicos. Espero sinceramente que haya quedado claro el tema del día de hoy. ¿Sí? ¿O tienen alguna consulta? Bueno, me parece que no hay ninguna consulta, ¿sí? Espero sinceramente, nuevamente, que les haya quedado claro. Igual si tienen alguna consulta o algo, me la hacen llegar a través del WhatsApp o si no pueden volver a revisar el video.